Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marisa Trigoso Obando, soy psicóloga clínica comunitaria y docente de la Universidad Católica del Perú. A continuación, quisiera invitarles a ver la siguiente imagen. En relación a la imagen que se les acaba de presentar, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿A quiénes se identifican en mayor condición de vulnerabilidad? ¿Aplicarían ustedes alguna adaptación a los primeros auxilios psicológicos en esta condición? Resolviendo estas preguntas, ¿qué creen que abordaremos el día de hoy? Efectivamente, hoy vamos a hablar de primeros auxilios psicológicos en adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Los contenidos a trabajar en esta sesión es sobre primeros auxilios psicológicos, los grupos de riesgo, las consideraciones generales en la aplicación de los PAP en estos grupos de riesgo, así como la aplicación de los componentes PAP. Dentro de los grupos de riesgo estamos considerando adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, refugiados, inmigrantes, personas de comunidades indígenas, afroperuanas y amazónicas y personas LGTBIQ+. Entonces, como ustedes ya han ido conociendo, los primeros auxilios psicológicos son acciones que forman parte del acompañamiento psicosocial, dirigido a personas que están pasando por una situación de crisis, entendiendo crisis por estos estados alterados al equilibrio común que podemos tener las personas y que impactan en nuestra vida porque generan cambios abruptos, generan una necesidad de acomodarnos, de afrontamiento. Y en ese sentido, los PAP, utilizados en situaciones de crisis, nos permiten potenciar estrategias de afrontamiento funcionales frente a la crisis. Lo que buscamos con los primeros auxilios psicológicos es que las personas puedan reconectar con su capacidad para poder ajustarse y afrontar diversas situaciones que pueden impactarles en su vida y con ello mitiguemos el daño o el impacto que éstas les pueden generar. Entonces, vamos a seguir desarrollando las tres fases del PAP, que son observar, escuchar y conectar. Pero es importante ubicarnos en el PAP dentro de los grupos de riesgo. Entonces, cuando estamos hablando de grupos de riesgo, estamos refiriéndonos a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido es fundamental comprender la vulnerabilidad como el estado en el que se pueden encontrar algunos grupos, algunas personas, de estar más expuestos a sufrir daños debido a una vulnerabilidad física, debido a una vulnerabilidad de repente en su capacidad de reacción, por ejemplo, cuando hay etaria, cuando son niños pequeños, debido a alguna característica que pueda tener estas personas o estos grupos que generen que frente a una situación de crisis el impacto del daño pueda ser mayor. Entonces, cuando hablamos de contextos de emergencia, es importante identificar que hay grupos por las condiciones en las que nos encontramos, estructurales también en nuestro país, hay grupos que según algunas características o condiciones biológicas, físicas o sociales pueden estar expuestos a un daño mayor. Sabemos que las situaciones de crisis siempre van a impactar a todas las personas. Sabemos que una emergencia va a generar diferentes impactos de daño, pero grupos particulares que tienen algunas condiciones, como les mencionamos, biológicas, físicas o sociales, pueden ser más fuertemente afectados y por ello necesitamos poder ubicar y ajustar los PAP para estas necesidades. Entonces, dentro de los grupos de riesgo, consideramos a los que ven ustedes en la lámina, adultos mayores, personas con discapacidad diversa, mujeres, refugiados y migrantes, personas de comunidades indígenas, afroperuanas y amazónicas, y personas de la comunidad LGTBI.
Y es importante quitar el estigma de que estas personas son más vulnerables porque son débiles o porque no tienen recursos. Estas personas o estos grupos se encuentran en condición de vulnerabilidad debido a que las estructuras sociales y las características de nuestra sociedad dificultan su inserción, dificultan el cumplimiento de todos sus derechos debido a que la sociedad genera ciertos patrones, roles, estereotipos que ubican que solo algunas personas puedan tener mayor plenitud de derechos. Entonces, estos grupos de riesgo es porque actualmente, así no exista una situación de crisis, ya están en posibles desventajas por cómo está organizada la sociedad y por ello, frente a una crisis, estos grupos de riesgo incrementan su vulnerabilidad y su afectación. Entonces, algunas consideraciones generales para la aplicación de estos primeros auxilios psicológicos en estos grupos que hemos mencionado es, primero, reconocer las condiciones particulares de ese grupo y que ello nos va a servir como un orientador, no como un condicionante de la intervención. Entonces, poder tener un conocimiento de cada uno de estos grupos, de características, de qué les suele afectar, de repente cómo estos grupos en general han vivido en esa localidad, en esa zona, nos ayuda también a identificar cuál es el contexto de estos grupos para poder orientarnos a qué es lo más pertinente, qué temáticas son las que necesitamos identificar, porque, por ejemplo, frente a trabajar con mujeres o con adultos mayores, por ejemplo, es importante saber dentro de la localidad qué servicios específicos pueden llevarse a cabo para optimizar la recuperación de estas personas. Entonces, poder conocer condiciones particulares del grupo nos ayuda a conocerles a ellos, pero también reconocer en el espacio donde brindamos los primeros auxilios psicológicos qué servicios pueden responder a esas condiciones particulares. Y también es importante que el equipo que brinda los PAP contemple, en la medida de lo posible, personas que puedan atender necesidades particulares de comunicación que favorezcan la aplicación de los PAP. Y esto es fundamental porque necesitamos identificar a personas, por ejemplo, de una comunidad o parte del equipo que pueda atender a necesidades específicas en diferencia de lenguaje, para poder, por ejemplo, con una persona que quizás tiene alguna discapacidad visual o alguna persona que tiene otra lengua y que necesitamos nosotros acercarnos con el reconocimiento de esas particularidades y poder ser pertinentes en cómo brindamos los primeros auxilios. Entonces, como vemos, dentro de estos grupos de riesgo, también los PAP continúan funcionando en sus tres fases, ¿sí? Y cada una de ellas, cada uno tiene en específico algunos elementos fundamentales para tomar en consideración, que se van a adaptar a el tipo de persona, a la condición, a la característica, pero siempre conservando el objetivo, que es atender y brindar un apoyo a personas que se encuentran en una situación de crisis para mitigar el impacto de esa crisis y poder generar que la persona recupere su capacidad de afrontamiento funcional. ¿Sí? Entonces es fundamental recordar que vamos al mismo objetivo, pero hacemos ajustes necesarios según la población con la que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver primero los adultos mayores. Y ahí es importante identificar que lamentablemente se generan muchos estigmas en torno a los adultos mayores y tenemos una visión donde muchas veces no se les considera para tomas de decisiones importantes. Los adultos mayores no suelen tener tantos espacios colectivos para pronunciarse o para vivir en comunidad también. Y también se considera que ya no tienen tantos saberes muchas veces. Hay otras comunidades
u otros espacios donde sí se les considera desde su sabiduría, pero en general sabemos que las ciudades, muchos espacios públicos también no están con las condiciones para eh, generar que los adultos mayores puedan tener espacios compartidos en colectivo. Entonces los adultos mayores también pueden tener, lamentablemente, algunos estigmas y mayores dificultades frente a una situación de crisis. Sabemos que hay una vulnerabilidad, pero recordemos que vulnerabilidad no significa ni sobreprotección ni creer que esa persona o ese grupo no cuenta con recursos, sino que lo que hay que hacer es ajustar a esas personas y sus condiciones el procedimiento que vamos a trabajar. Lo importante en adultos mayores es observar las necesidades emocionales acordes al nivel de funcionalidad. Sabemos que los adultos mayores van a tener progresivamente deterioros a nivel cognitivo, a nivel físico también, a nivel de su estado de salud. Entonces es muy importante cuando observemos poder identificar cómo se encuentran afectivamente y de acuerdo a su nivel de funcionalidad, qué tanta autonomía, por ejemplo, tienen, qué tanta capacidad tienen para movilizarse, para poder conversar, y eso nos permite también acercarnos según esa necesidad. Y al ser adultos mayores es muy importante identificar qué fuentes de soporte social pueden existir. Por ejemplo, a veces tienen cuidadores, a veces los adultos mayores tienen a su familia cuidándolos o hay vecinos, vecinas que los conocen. Entonces es importante al observar siempre poder identificar al propio adulto mayor, pero también cuáles pueden ser fuentes de soporte social cercanas. Y ahí está también si es que hay algún servicio local particular que pueda trabajar con adultos mayores, sea de instituciones, sea del Estado, pero un servicio que también puede estar especializado particularmente en adultos mayores. Ese es el primer paso, observar para poder hacer un acercamiento oportuno, que ella viene a ser la escucha y el escuchar siempre con respeto y paciencia. La paciencia es fundamental porque por el mismo deterioro progresivo de la edad, más el impacto de una situación de crisis, la hilación de frases, el poder encontrar las palabras para describir lo que uno está vivenciando, puede a veces tomar más tiempo. Entonces hay que tener mucha paciencia para escuchar y poder reconocer el discurso que nos tiene la persona que está impactada. Asimismo, desde nuestro lado, un lenguaje claro y también acorde a sus necesidades. Es importante hablar pausado, es importante hablar mirando a la cara para que también no solamente nos entienda en palabras, sino en los gestos que hacemos. Hablar a veces en un volumen más alto, porque puede haber un deterioro de la capacidad auditiva en el adulto mayor, Em, y siempre desde nuestra corporalidad estar mirando y acercándonos desde el cuerpo. Eso significa nuestra aproximación para estar a la altura visual y a la vez en una cercanía en que nos pueda escuchar y nosotros también escucharle. Y al escuchar es importante poder recoger toda la información suficiente que nos permita acompañarle para la toma de decisiones. Y ahí es donde pasamos a conectar. Conectar con redes de soporte. Como habíamos visto, si observamos que existen fuentes de soporte, en el conectar ya hacemos este vínculo, ya damos la información o incluso acercamos al adulto mayor a ese espacio de soporte. Siempre es importante favorecer el rol activo, que significa que preguntarle qué piensa, preguntarle su opinión, si tiene dificultad en caminar, igual intentar que, por ejemplo, dentro de lo posible, pueda ejercer su autonomía también física, siempre es importante. Y si tiene un cuidador o una cuidadora, darles recomendaciones claras para que también se acuerdan que existen pautas psicoeducativas. Entonces al cuidador se le pueden dar pautas psicoeducativas sobre el descanso, la alimentación, cómo atender las emociones, los diferentes hábitos que permitan que haya un mejor restablecimiento de la salud. Y afianzar siempre la sensación de seguridad, como
Conectar es el último paso. Es importante darle seguridad a la persona mayor que se encuentra allí en un espacio seguro y que va a ser atendido y atendida en sus necesidades. Luego tenemos personas con discapacidad. Siguiendo estos tres pasos, es importante observar si la comunicación es posible de manera directa con la persona, ¿no? Si es una persona que tiene discapacidad auditiva, visual, si es una persona que no tiene capacidad de emitir, digamos, el lenguaje verbal, encontrar esas características para poder ver cómo vamos a ajustar nuestra intervención, ¿sí? Y ahí también esas necesidades observables. Por ejemplo, si es una persona que tiene una discapacidad física y necesita una silla de ruedas para trasladarse, es fundamental también para ver cómo ajustamos. Si nos vamos a acercar, nos acercamos con todo lo más completo para poder brindar la atención. Dirigirnos a las personas siempre con escucha y respeto, eso es desde el paso a escuchar. Y también adecuándonos a esa necesidad. Si la persona, eh, digamos, hemos podido buscar, por ejemplo, una persona que nos ayude a hacer un lenguaje de señas, que eso también es fundamental cuando hay alguna discapacidad de tipo auditivo, sino también acercarnos y hablar en voz alta cuando la persona sí puede llegar a escuchar, pero por ejemplo tiene una discapacidad visual y se les explica que nos estamos acercando para que nos pueda escuchar. No podemos hacer una invasión en su espacio ni pensar que porque no nos ve no está percibiendo nuestra presencia. Sí la percibe. Entonces siempre con mucho respeto me voy a acercar, me voy a sentar a su costado, porque como no nos ve, es importante detallarle lo que estamos haciendo, porque eso incrementa su capacidad de control y de seguridad en la situación. Y siempre en una situación de discapacidad, indagar sobre temáticas que se requieran urgentes, como medicación, implementos y soporte. Al conectar, también, al igual que con los adultos mayores, buscamos afianzar la sensación de seguridad y favorecer a que reconozca sus recursos. Si es una persona que vive con una discapacidad hace mucho tiempo, que le ayuda a poder abordar sus situaciones que son difíciles, que requiere de un cuidador o que requiere de un espacio para poder encontrarse mejor. Y asimismo establecer contacto con cualquier servicio local o que conozcamos que existe y que podemos derivar a esta persona sobre asistencia y protección. En el caso de mujeres, sabemos que las situaciones de emergencias nos pueden generar que haya mayor posibilidad de violencia de género. Entonces es fundamental ver al grupo de mujeres como un grupo que puede estar en esta vulnerabilidad y que puede tener necesidades particulares, por ejemplo, desde su rol de ser mujer como ser madre. Entonces observar las necesidades personales y las que puede tener de su familia en el caso que sea madre, para que podamos nosotros también trabajar con el grupo familiar y poder identificar situaciones de riesgo, si es una adolescente o si es una mujer que se encuentra sola y muy alterada, que no esté deambulando, ¿no? Es importante porque eso puede generar que lamentablemente pueda estar en mayor riesgo de una situación de violencia. El escuchar, por ejemplo, si han ocurrido situaciones de violencia en el contexto de emergencia con alguna mujer, siempre es importante un espacio privado donde ella se sienta segura y que puede contar lo ocurrido. Y nunca forzar a hablar, ni ser intrusivo, o no buscar investigar lo que ha pasado, sino generarle la confianza suficiente, respetando sus tiempos para que pueda relatarnos algo de lo ocurrido. Y en ese sentido siempre validar las emociones y el reconocimiento de que la mujer no es culpable de la situación que haya ocurrido. Y en conexión es importante cuando identificamos que hay una situación de violencia, conectar con el SEM y la DEMUNA más cercanos, pero también recordar que en diferentes localidades pueden haber instituciones de sociedad civil aliadas que trabajen en estos casos. No debemos forzar una denuncia ante una situación de violencia, sino que al conectar con los servicios como el SEM o alguna otra institución que trabaja en temas de violencia, con ellos ya se puede proceder a hacer la reflexión y poco a poco acompañar en el fortalecimiento
de la mujer para que pueda tomar una decisión en torno, por ejemplo, a la denuncia. Y siempre favorecer también la toma de decisiones respecto a la derivación, contarle las rutas de lo que sucede, por ejemplo, frente a una situación de violencia de género, cuáles son esas rutas para que ella también tome decisiones sobre esta derivación y servicio al cual se le va a recomendar. En refugiados y migrantes es importante desde la observación ver cómo está con respecto a sus necesidades básicas. Sabemos que hay muchas personas que en esta condición se encuentran con muy pocos recursos económicos o pueden estar ya previamente a la emergencia con varios días de no tener acceso a salud, por ejemplo, o tener acceso a la educación, o pueden estar en situación de refugio. Entonces es muy importante porque ya hablamos que frente a la emergencia ya son personas que están en alguna condición previa de afectación. Entonces, también saber su situación migratoria para ver cómo les vamos a orientar. Hay temas importantes migratorios que las personas refugiadas necesitan conocer para poder también tener tranquilidad de su estado. Y también si están siendo expuestos a algún tipo de violencia o discriminación. Frente a las situaciones de emergencia, sabemos que muchas veces cuando empieza a llegar ayuda, las personas que son locales, en esa preocupación y frustración por lo ocurrido y búsqueda de poder satisfacer sus necesidades, excluyen a las personas refugiadas y migrantes y se dan situaciones de violencia. En el escuchar, siempre desde la escucha también empática y horizontal. Recordar que hay diferencias culturales, entonces necesitamos ser muy claros, utilizar palabras muy claras, muy comunes, que puedan ser entendidas y que puedan ser fácilmente reconocidas para una comprensión de lo que queremos decirle. No darle falsas promesas, porque no vamos a tener toda la información quizás sobre temas de refugiados, inmigrantes, entonces darles, digamos, escuchar y no dar promesas de cosas que no sabemos que pueden pasar. ¿Sí? Entonces ya pasamos ahí al conectar, donde en el conectar lo que generamos es que se busque con espacios y servicios especializados de asistencia y protección esta derivación para que puedan tener, ya sea desde salud, desde alimentación, desde, digamos, cómo atender alguna necesidad de protección específica, los servicios especializados lo pueden brindar. Y siempre también tener a la mano información sobre las regularizaciones migratorias y acceso a diferentes servicios que pueden tener en su condición también de migrantes. Entonces, la información clara, oportuna y verdadera es lo que más va a acompañar para que una persona recupere el control y sepa con quién recibir apoyo. En las personas de comunidades en nuestro país, que pueden ser indígenas, afroperuanas y amazónicas, es importante ver que la expresión de emociones, la expresión de vivencias va a ser diferente. Entonces, en observar es reconocer que las reacciones emocionales pueden ser diferentes, entonces hay que observar aquellas que incluso no, quizás no nos parecería que puede ser una alteración de un estado emocional, pero en realidad lo es. Y para ello siempre, como hemos visto en unas láminas anteriores, es poder orientarnos, conocer de este grupo para poder al acercarnos ser mucho más oportunos a estas necesidades que tienen. Ver también si hay alguna situación de riesgo físico en particular que pueden tener estas poblaciones de las comunidades, dado el contexto y el espacio físico que puede ser diferente en el que viven, y también poder considerar los límites en el idioma y las diferencias culturales. Y ahí es muy importante buscar, por ejemplo, apoyo de alguna persona de la comunidad que nos pueda acompañar a desarrollar los PAP para poder que sea sumamente claro la información que damos y nuestra capacidad de escucha se aperture también. En el escuchar siempre desde una manera activa y reconociendo las diferencias. Eso es fundamental para poder incorporar en este espacio de vínculo que esas diferencias resalten y potencien esta atención que vamos a brindar.
Y en ese sentido también vamos a encontrarnos con significados diferentes, por ejemplo, que pueden tenerse de acuerdo al contexto cultural. Puede haber un significado que se le da a un fenómeno natural de una manera diferente en costa, sierra, selva, según las creencias, según las costumbres. Entonces, no podemos confrontar. Lo que es importante es escuchar los significados que de repente se le atribuyen a la crisis, a los sucesos que están ocurriendo y cómo esos significados les permiten a estas personas organizar el sentido de lo que acaba de ocurrir. Y ahí también indagar sobre qué recursos protectores pueden haber, ¿no? Entonces, en la escucha también es ver qué recursos nos van detallando. Hay muchas de estas comunidades que los recursos son muy colectivos y las reparaciones son muy colectivas y eso es fundamental, poder identificarlo desde la escucha. Y ahí en la conexión es ver en la medida de lo posible, la derivación a espacios que estén trabajando desde un enfoque intercultural para que podamos tener atenciones oportunas que no dañen y atenciones donde la persona se quede recibiendo la atención y no deje de asistir a un servicio por no ser considerado en su propia cultura. Entonces, eso es muy importante y fortalecer el contacto con sus redes comunitarias, donde pueden también apoyarse en la reconstrucción, no solamente de su espacio físico, sino también de su tejido social. Y por último, en las personas LGTBIQ+, del colectivo, también reconocer que están en una condición de vulnerabilidad porque hay muchos estigmas que se generan sobre ella, muchas creencias que generan discriminación y exclusión. Son personas que ya viven en exclusión. Entonces, en una situación de crisis, la exclusión y la discriminación puede ser mayor. Por eso es importante al observar el riesgo que pueden tener frente a alguna situación de violencia. Asimismo, observar qué redes de soporte pueden encontrarse y qué aliados pueden estar dentro del contexto donde vamos a dar los PAP para poder luego hacer la derivación. Y en el caso de algún servicio especializado, por ejemplo, que requiera un acompañamiento mucho más específico en temas de orientación sexual o identidad de género. La escucha es importante sin prejuicios, revisar a nosotros en qué momento estamos, en qué condición estamos para escuchar a una persona del colectivo sin prejuicios y priorizando su recuperación. Entonces, esa escucha también es sobre lo que requiere, cómo se está sintiendo, si está viviendo alguna situación que pueda estar generando una afectación a su integridad física, psicológica, y poder reconocer que toda persona tiene recursos. Entonces, identificar con ella qué recursos personales tiene y qué recursos del colectivo. De repente hay personas cercanas en las que confía, en el entorno en el que está, que pueden ser potencialmente un apoyo social para esta situación de crisis. Y en Conectar, sabemos que hay organizaciones, así como tienen el enfoque intercultural, organizaciones que también tienen experiencia en trabajar con este colectivo y que pueden dar una asistencia legal y psicológica mucho más acorde con sus necesidades. Y en ese sentido también es el poder fortalecer estas redes de apoyo. Hay grupos de apoyo que se van constituyendo y también invitar a generar nuevos espacios. Si vemos que en una situación de emergencia que haya ocurrido, tenemos personas del colectivo que se encuentran ahí, cómo se fortalecen y generan de repente un nuevo espacio para ellos en este proceso de recuperación. Entonces vemos que algo central es poder revisar nosotros los estigmas, creencias erróneas que tenemos en torno a estos grupos y a su vez reconocer que hay servicios que tienen grados de especialización frente a las diferentes necesidades y que lo que buscamos con conectar es justamente que las personas vuelvan a poder tener una vida en sociedad con aquellos servicios que les permiten restablecer su salud que ha sido impactada por esta crisis. Y como conclusiones, los primeros auxilios psicológicos constituyen, por tanto, una herramienta de acompañamiento psicosocial útil para facilitar el manejo emocional de una crisis, potenciando las estrategias de afrontamiento. La aplicación de estos
los PAP. En grupos de riesgo demanda formarnos en situaciones específicas de atención, no solo en necesidades de los grupos, sino en los recursos posibles a ser identificados. Y creo que este es el punto central. Necesitamos familiarizarnos, conocer los contextos de cada uno de estos grupos de riesgo, conocer su situación en el país previo incluso al contexto de emergencia, para en este reconocimiento de esta diversidad y de estos grupos de riesgo podamos también fortalecer los recursos y las capacidades de afrontamiento que tienen. El equipo de atención que brinda los PAP va a estar más fortalecido en la medida que incorporen competencias específicas de manejo según las particularidades de los grupos de riesgo a situaciones específicas. Entonces ahí es fundamental que cada equipo que implementa primeros auxilios ensaye y ponga en práctica continuamente estas demandas o desafíos que van a ser diferenciales, pero que se pueden convertir en competencias específicas para poder atender cada característica particular y cada condición como la que hemos compartido en la sesión de ahora. Y aquí terminamos con la bibliografía que siempre pueden complementar para hacer más específico el tema y profundizar en sus competencias. Estimadas y estimados participantes, con esto concluimos la clase de hoy. Y antes de despedirme, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo empezarían ustedes a implementar estas adaptaciones de los PAP en las personas o grupos vulnerables? Muchas gracias por su atención y hasta otra oportunidad.